Ya está con nosotros, tal como lo anunciábamos al comienzo de nuestro programa, el licenciado Matías Arros, con quien vamos a hablar de un tema que nos toca muy de cerca en esta pandemia y son las relaciones y los vínculos que establecemos especialmente los adultos con los más pequeños. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches, bienvenido, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? No hay por qué. Licenciado, hay un tema que nos preocupa sobremanera y en distintos programas hemos ido abordando con especialistas en la materia y bueno, nos parecía conveniente hacerlo en esta oportunidad con usted cuando en medio de estas circunstancias por las cuales atravesamos hablamos de paternidad responsable. ¿Qué significaría ser padres responsables en este contexto? Bueno, la paternidad, la maternidad implica una gran responsabilidad porque implica una cuestión de cuidado de una persona de tiempo completo, ¿no? Eh, en todo momento implica una presencia importante y en este momento en el que estamos atravesando, es decir, en toda esta cuestión de la pandemia, en toda esta cuestión tan novedosa y tan compleja que estamos sobrellevando, un poco más todavía, porque tenemos que decir que nuestros hijos son personas, a veces suena odioso esto, pero son personas igual que nosotros que tienen la misma preocupación y que sienten los mismos temores, que tienen las mismas ansiedades y que van haciéndose eco un poco también de nuestro estado emocional. La verdad es que durante todo este año hemos estado todos un poquito alterados, un poquito preocupados, a veces con algunas cuestiones de salud que nos han tocado de cerca o que han tocado a familiares, y los chicos van percibiendo todo eso. Es decir, que hay que estar presentes con ellos, explicándoles lo que pasa, explicándoles por qué las medidas de cuidado que todos tomamos, explicándoles por qué usamos el tapabocas, sin alarmarlos, pero explicándoles el por qué, digamos. También hay que tener en cuenta que los chicos son quienes menos padecen por ahí los embates del virus en sí mismo, pero son quienes sí padecen la cuestión del encierro, quienes no han podido ir a la escuela, quienes no pueden por ahí hacer sus actividades normalmente, no pueden ir a practicar el deporte que tenían, o no pueden juntarse con sus amiguitos a jugar, o salir a la calle, o ir a los lugares a donde iban. Entonces, lo primero que nosotros decimos en cuanto a la responsabilidad es el no mentir. El principal problema, te decía yo, que tenemos en el consultorio o son las mentiras que tuvimos cuando niños o a los niños que descubren determinadas mentiras. Entonces, una de las principales cuestiones es no mentirle a los chicos. Son personas igual que nosotros, pero a veces, y esto lo repito una y otra vez porque a veces pareciera que no, ¿viste? Que nosotros decimos, no, es chiquito o es chiquita, no se va a dar cuenta, mejor no le digamos, mejor no lo preocupemos o no la preocupemos. Y la realidad es que los chicos saben todo, entonces hay que explicarle, por supuesto, con un lenguaje adecuado, con un lenguaje acorde a la edad de que se trate, bueno, dependiendo allí ya el grado de comprensión de cada uno, hay que explicarle que posiblemente hay una enfermedad dando vuelta y que la podemos prevenir usando el tapaboca o manteniendo distancia y que por ahora no podemos ir a determinado lugar o practicar determinado deporte o ir a la escuela, pero que llegará el momento en que sí podremos hacerlo. Y para eso, a la par de la verdad, es decir, de no mentirle a los chicos, de decirle lo que está ocurriendo, hay que apelar también a la creatividad y al jugar constantemente. Es decir, si no podemos hacer las actividades que estaban previstas, o las actividades en las que estamos acostumbrados, habrá que inventar, habrá que crear o habrá que trabajar un poco en crear nuevas actividades que desarrollen la creatividad de los chicos, sacarlos un poco de las cuestiones de las pantallas. Hoy en día los niños están demasiado pegados a las pantallas, sean las tablets, los teléfonos celulares, las computadoras, los televisores. Eh,
que si bien ayudan en algún punto al entretenimiento, son excesivos. Entonces hay que sacar a los niños un poco al patio, hay que incentivar el juego con los niños en cuanto a que trepen, que se caigan, que no va a pasar nada, digo, porque también en ese punto está la cuestión del cuidado. Si uno está Ahora, allí cerca, licenciado, listo para... Sí. usted hace rato hacía mención al tema de la mentira, no como algo que va a la consulta ahora, sino que se repite en lo que es la consulta psicológica. ¿Es lo mismo mentir que ocultar ciertas situaciones familiares, tanto para el niño como para el adulto que después sale a la luz? Sí, vos fíjate que sí, por eso te decía cuando grandes también, porque muchos de los problemas psicológicos que tenemos de adultos se refieren a algunas mentiras que padecimos durante niños. Es verdad de que a veces esto que uno dice, adecuar el lenguaje para los niños, es difícil de hacer, pero y genera a veces el ocultar, y es verdad que uno a veces debe ocultar algún tipo de información, pero no por mucho tiempo, digamos, eso es muy importante. Tratar de adecuar siempre al lenguaje del niño lo que realmente está pasando, de lo que se trate de una separación, se trate de una mudanza, se trate de que vamos a cambiarnos de casa, se trate de que va a venir un hermano, una hermana, se trate bueno, estos son algunos de los principales inconvenientes, se trate de que alguien en la familia está enfermo, se trata de que, no sé, la mascota murió, se trata de que alguna persona de la familia falleció, porque somos seres humanos y los seres humanos lamentablemente fallecemos. Entonces, toda cuestión debe ser explicada a los niños y los principales momentos en los que ocurre son separaciones o fallecimientos, ¿no? Hay personas que fallecen y a los niños a veces se les miente, no se les explica qué es lo que está pasando, no se los deja participar de la despedida de esa persona y a veces eso queda como una cuestión traumática, ¿no? Donde no haberse Ahora podido despedir. se recomienda hacerlos partícipe de la despedida de un adulto a un niño. ¿A partir de qué edad? A partir de toda edad, lo que va a variar es que, supongamos que yo tengo un niño de 5 años, o 4, o 6, ya puede comprender un poco lo que está ocurriendo. Va a variar en que no voy a dejarlo, no voy a tenerlo en una sala velatoria durante, no sé, 12 o 13 horas que uno está, pero uno debe explicar lo que ha ocurrido con un lenguaje para los chicos. Ahí sí es válido decirle que las personas se van al cielo y todo lo demás, porque inclusive eso es algo que nosotros de adultos seguimos creyendo, digamos. Todo eso es válido, pero es válido llevarlo, aunque sea un momento, media hora, una hora, un ratito, y después, por supuesto, trasladarlo a la casa de algún familiar o a la casa propia del niño, donde va a estar mucho más cómodo, pero hacerlo partícipe, porque si no a veces queda guardado en nuestra memoria y seguramente muchos se van a identificar con que cuando partió, cuando falleció aquel abuelo, aquella abuela, cuando falleció alguno de los padres de alguien, cuando falleció algún hermano, algún primo, algún tío muy querido, en el momento el niño por ahí no lo vivencia demasiado traumáticamente, pero cuando se va haciendo más grande y va comprendiendo lo que ocurrió, ahí es donde empieza el reproche de cómo no me despedí, por qué no me dejaron, por qué me ocultaron, por qué en ese momento nadie me dijo lo que estaba pasando. Y por eso es que nosotros decimos, hay que decirle la verdad a los chicos, hay que explicarles lo que pasó y hay que hacerlos partícipes, aunque sea un Licenciado, momento, ¿no? lo voy a ir interrumpiendo para abordar otros temas. ¿Cuál ¿Sí? es el trastorno que más se ha notado en el consultorio en medio de la pandemia, tanto para adultos como para niños, si es que los podemos identificar? Bueno, uno de los principales inconvenientes hoy en día es la ansiedad. Los trastornos de ansiedad están disparados, al igual que la depresión, digámoslo así, están cabeza a cabeza. Hay que decir que los niños padecen de ansiedad y padecen de depresión exactamente igual que los adultos, inclusive pudiera ser hasta más grave o más complejo en los niños.
Hoy en día Ahora, todos ¿cómo se estamos ansiosos porque identifica, disculpe, cómo se sí, identifica la depresión en un niño? se identifica igual que en el adulto. Son niños que no van a tener ganas de hacer nada, no van a tener ganas de jugar, no tienen ganas de hacer sus tareas, sus actividades diarias, duermen demasiado. Y la diferencia acá clave es que muchos padres a veces dicen que sus hijos no hacen nada, pero se refiere a que no hacen nada en cuanto a obligaciones como acomodar su cuarto, guardar los juguetes y demás. Pero, ¿qué quiere decir? Que estos niños no hacen esas actividades, pero hacen otras. Es decir, que sí están dispuestos, que sí juegan, que sí se ríen, que sí se divierten y demás. Un niño con depresión realmente no hace ni las actividades que se espera de él, ni otras. O sea, no es que cambia los modos de juego o que se la pasa jugando con la tableta o jugando con el celular o jugando con algunos juguetes preferidos o algo. Directamente no tiene ganas de jugar, no tiene ganas de hacer las actividades, tiene ganas de solamente estar en cama, está de ánimo caído o de ánimo bajo todo el tiempo, no sonríe. Todas esas son características de un niño que está padeciendo de depresión. Inclusive pudiera hasta tenerse algunos síntomas físicos como las dificultades para mantener la atención, las dificultades a la hora de descansar. Es decir, que los puntos a tener en cuenta serían más o menos los mismos que en un adulto, pero que en el niño son mucho más visibles todavía, porque los niños tienen una capacidad energética mucho mayor, es decir, nosotros solemos ver en los niños que casi no se agotan, que están todo el tiempo activos, que tienen un desgaste energético mucho mayor al que tenemos nosotros, y en los niños que están padeciendo depresión los vamos a ver completamente aplacados. Ahora, La ¿qué depresión pasa? está siempre... Ahora, ¿qué Sí, pasa con el adulto mayor que por lo general no va a la consulta? Y esto se está dando en muchos hogares donde vemos personas de edad avanzada que no salen de sus hogares, que están encerrados, que están aislados y solos. bueno, allí tenemos una cuestión muy importante, la de los adultos mayores es una gran preocupación. Es verdad que no consultan demasiado y es verdad de que ahí los adultos tenemos gran parte de la culpa, si se quiere, somos gran parte del problema. Tendemos cuando las personas se transforman o pasan de adultos a adultos mayores o pasan a tener una edad avanzada, tendemos a quitarles actividades, pensando que no van a poder o que se van a cansar o que les va a ser demasiado duro determinadas cuestiones. Y a veces lo que hacemos es frustrar a las personas. Es cierto que hay determinado nivel de actividad que no pueden realizar y que en ese caso no es que yo debo suprimir toda la actividad, sino que la debo cambiar por otra que la persona pueda hacer. Las personas, cuando somos niños, como cuando somos jóvenes, adultos o adultos mayores, necesitamos mantener todo el tiempo ocupado, necesitamos mantener ocupación. Y el principal inconveniente con los adultos mayores que lleva a la depresión o que lleva a esos estados de malestar generalizado es la falta de actividad. Las personas empiezan a sentirse poco útiles y empiezan a tener una muy poca actividad. Entonces es necesario que nosotros le demos actividad. A veces podemos pensar hasta que inclusive no van a cumplirla del todo y demás, pero es necesario que se sientan útiles, es necesario que le demos cosas para hacer. Porque además también el hecho de que sean activos, de que tengan cosas para hacer, es la mejor manera de prevenir cuestiones como el Alzheimer, la falta de memoria o la falta de concentración y demás, que son, por ejemplo, aspectos cognitivos que se deterioran no por la edad como se cree, si bien la edad conlleva un deterioro, generalmente se deterioran mayormente por su falta de uso. Nosotros en algún momento dimos algunos talleres de estimulación neurocognitiva para adultos mayores y allí les explicábamos
que la memoria, que la atención, que las funciones ejecutivas y demás se desgastan por la falta de uso, no por la edad avanzada. La edad avanzada trae un desgaste como cualquier otra función por la edad, pero el principal daño es por la falta de uso, es decir, que hay que seguir usando la memoria, seguir usando la atención, seguir usando las funciones ejecutivas. Nosotros a veces como hijos o como personas que convivimos con adultos mayores, tenemos que propiciar que estos tengan actividades. Nos pasa casi lo mismo con los niños, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de niños, decimos que los chicos tienen que tener actividades porque están aprendiendo. Y cuando hablamos de adultos mayores, decimos que tienen que tener actividades para que no se dañen y para que la cabeza se sienta funcional y el estado de ánimo no decaiga. Licenciado, muchísimas gracias por su tiempo y ojalá que podamos poner en práctica estas pautas que usted nos ha dado para preservar esto tan preciado que tenemos, que son los niños y también por sobre todo los adultos mayores que han dejado y dado tanto. Bueno, no, gracias a ustedes por el espacio. Nosotros hacemos nuestra pausa, ya volvemos.